A la hora donde el ruido empieza a morder. A la hora donde una alarma punzante, estridente, insistente, te avisa que es ahora. A la hora donde un mate frío, una tostada quemada y una boleta vencida atrapada en la puerta de tu heladera se ríen de vos. A la hora donde el mundo te sirve de desayuno. A esa hora, exactamente ahora. En vivo y en directo. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo comienza Vamos a Calmarnos. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Muy buenos días, amigos y amigas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Vamos a Calmarnos. A las 6 en punto de la mañana. Les decimos cómo va eso, cómo están amaneciendo. Con frío, seguro, porque hay 7 grados de temperatura, 7 de sensación térmica y una máxima pronosticada para hoy de 12 grados. Buen día. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. A ver cómo le robo tiempo al tiempo. El clásico de la mañana. Efectivamente, este es el clásico de la mañana. Le digo muy buen día también a usted, doctor Julián Marini. ¿Cómo le va? Buen día, Diego Iglesias. No quiero caer en el lugar común, no lo quiero hacer, pero tal vez lo haga, pero qué frío, che. La verdad que sí. Qué frío, se me congelaron los deditos viniendo para acá. Lo sufrí más que ayer, aunque la temperatura es mejor. Sí, levemente mejor. 2 graditos. 2 graditos, 2 ponele, graditos, 3 madre. graditos. Fue como, tomá, llévate 2 graditos para que no te quejes. Pero Me está dijeron, fresco, pero es la está realidad. fresco, Y es olvídense, lógico, ¿no? Estamos en invierno. Es cierto, es agosto, ¿no? Ajá. Todavía no terminó, porque uno pasa julio y dice listo, pero no, falta el viejo y miserable agosto. Así es, que amiguito. un turrazo. Vicky Lipo, que tengas una hermosa mañana. ¿Cómo te va? Muy bien me va. Ujú. Realmente muy bien. Yo no tengo los dedos congelados. Lo que sí sé es que a las 8 cuando salgamos, ahí vamos a ver la verdad. Ahí hace frío, más frío de nuevo. Ahí hay que enfrentarse de vuelta Sí. Exactamente. a todo. Y ¿no? con... Es así eso. Sobre todo el clima, ¿no? Que es lo más importante. Ok. En este momento cuando apenas salís es el cambio, el shock. Sí. El Y shock además climático. de que empieza el frío ahí. Esto es como un anticipo, como un tráiler. Claro. El frío de verdad arranca a las 8 de la mañana. Es cierto que entre las 7 y las 8 siempre hace más frío que a las 6, 5. Exacto. Es así eso. Mira, Nico Rapoport arrancó la mañana muy enérgico. Frío hacia acá, porteños caretas. Tienes A razón. ver, ¿No? bien. ¿De dónde es él? No sé. No, Danos no su especifica. temperatura. No, dice acá. No especifica. Puede ser con urnarnio o puede ser salteño, ¿no? No, sí. O sea, O- es tan amplio. O en el Polo Norte. Claro. Vaya uno a saber. Anda O a en saber. Siberia. Sí. Está el tipo solo en Siberia Hijo, con una ¿estás en computadora. Siberia? Te No, vamos a no se puede especificar, pero sabemos que no está en la ciudad de Buenos Aires. No. Lo único que podemos determinar, Sí, ¿no? no, lo único que sabemos, sí, sobre todo inferimos eso por lo de porteños careta, que yo Sí. te voy a decir, a mí lo de careta, Careta es una sí. evaluación tuya. Ahí está. Pero lo de porteño, decididamente, no. Ahí Es aclaró algo- Bariloche. Están en Bariloche. Ah, bien. Está en Bariloche, donde Claro. seguramente están atravesando más frío que acá. Vos Sí, vi que sí. estuviste el fin de semana en Yo testimonio estuve exclusivo. testeando esa temperatura, hice una cobertura exclusiva para Vamos a Calmarnos, Ajá. en la cual evalué básicamente precios y condiciones climáticas de la ciudad de Bariloche. Un fin de semana porque más no se podía. Hace más frío, estoy en condiciones de confirmar que hace más frío, que no para de nevar. Ayer, de hecho, había una alerta como de, ojo, porque está nevando mucho y puede haber como cuando se cae la nieve, no me acuerdo el nombre. Periodismo. ¿Qué? Una Avalancha. Gracias. Cuando se cae la nieve. No, sí, cae Exacto. nieve. Ajá. Sí. Con una colina. Ajá. Ok. Vos estabas anticipando que hay una avalancha y asustando a la gente de Bariloche sin No. tener información Les decían, anden con precisa. cuidado, la nieve está complicada. Ah. Eso pero- les decían. ¿Y decían hay riesgo de avalancha? ¿O eso lo sumaste vos? ¿Me vas a hacer buscar la fuente oficial? Lo voy No a sé, buscar. te pregunto porque como hay gente de Bariloche escuchando, justamente, Claro. ya que el amigo era de Bariloche, vos estás utilizando un micrófono medio masivo de comunicación y uno supone que debe haber responsabilidad en la emisión de la información. Pobre- Gobernador Alberto Beretilnec Ajá. dijo, precaución por riesgo de avalanchas en Bariloche. Muy bien. Pedime perdón. ¿Pero cuándo fue eso? Ayer, ¿Pero hoy? 10 de agosto, 7:49 pm. Sí.
Riesgo de avalancha, dijo, condiciones de la nieve en los últimos días requieren que seamos especialmente responsables y cuidadosos al salir a la montaña. Excelente. Tiene razón. Muy bien, Vicky. Excelente servicio. Bien en ir a chequear la información y en corroborarla, y además con una cita de autoridad tan relevante como la del propio gobernador. Exactamente. Así que disculpas públicas para Vicky Lipo y atención los barilochenses. Es Eso, un buen ¿no? motivo para no ir a laburar. Si Claro. laburás en la montaña es una Sí, buena excusa. solo si laburás en la montaña. No, yo la verdad en solidaridad con Porque, todos los claro, vecinos. porque si laburás en Palermo, no sé. No, yo tengo la verdad que por precaución, no quiero mover. Porque es como el efecto mariposa, vos Claro. no sabés qué puede causar la avalancha. Es cierto Es eso. verdad. Así que mejor quedémonos todos en nuestras Quietos. casitas, no nos movamos hasta que pase el temblor. Es cierto. Diría Cerati. Es totalmente correcto lo que estás diciendo, doctor. A todo esto, uno puede encontrarse a veces con situaciones inesperadas en la Ajá, vida, sí. como por ejemplo a un buen jugador de fútbol. Sí. Me refiero bueno por buen hombre, capaz, no sé, no lo conozco, pero Sí. que estaba haciendo la presentación en el club en el que iba a jugar. ¿Y qué pasó, doctor? Pobrecito, el bueno de Luciano Rodríguez, uruguayo, lo presentan en el Cruzeiro, Ajá. club importante de En Brasil. Y la presentación tiene todo eso como foto, como ante el periodismo, todo. Y en un momento posa con la novia, ¿sí? Ajá. En la foto. Que ahí estamos viendo la ella, foto. Muy divina ella. Sí, sí. Y él le quiere dar un besito. Sí. Y la novia hace el típico y viejo conocido oso. Y se las pica. Le corre la carita y se va, Y- lo cual Pero a mí lo que más me arruina del amigo, ¿cómo te llama? Recordame, por favor. Luciano Rodríguez. De Luciano, es cómo se toma la cabeza Ay, sí. en señal de incomodidad, que se agarra atrás como peinándose, ¿viste? Como Bilardo cuando casi Sí. Argentina hacía un gol y erraba, y bueno, se tomaba hacia el costado y atrás como, Pobrecito, quedó pagando Sí, una quedó. situación muy fea. Fue algo que ¿cómo se llama? Trascendió Sí. al nivel de que ella tuvo que hacer un comunicado en sus redes sociales diciendo, no, Dios chicos, mío. no es que no quise besar a mi novio, sino es que yo estaba muy nerviosa. Claro. Y bueno, La quiero. hice lo Pobre. que pude. Y Claro. aparte, ¿por qué se tiene que andar besando en público, no? Un montón de gordos ahí, No. periodistas deportivos, No, esperando no, a ver que, totalmente. que la bese, que totalmente, la solo bese. porque el amigo quedó pagando, pero bueno. Pero bueno, a raíz de esto nos gustaba pensar en situaciones en donde uno se comió el amague. Me gusta. Te comiste la mague en el 1553798990. Me comí la mague, doctor. Puede ser interpretada de muchas maneras. Creí que me tiraba onda, pero al final quería plata. Me Claro. comí el amague. Pensé que iba a quedar en el laburo. Al final era una pirámide un poco estafeta. Me Sí. comí el amague. Perfecto. Cosas así, situaciones en donde ustedes creían que sí, pero al final no. Situaciones donde ustedes creían que la vida les iba a dar un besito, pero al final les esquivó la carita. Amiguitos, amiguitas, me comí la mague. Ustedes ya saben, pueden empezar a dejarnos sus mensajes. Por más de que están un poco dormiditos, con Sí. alguna que otra lagaña, lo sabemos, por supuesto. Lamentándose seguramente tener que salir o ya haber salido de sus casas. Más con nuestra amable compañía, de seguro que eso será superado. Temporariamente. Porque luego no estamos. Y no. Somos un placebo. Ujú. Un ratito. Nos consumís y un ratito decís, ay, qué bien que me siento. Hasta que terminamos. Ahí sí. Y ahí ya es como de Ahí vuelta. sí. ¡Pah! Pim, pam, pum. Qué mal me siento. Vicky, ¿querés darles algún tipo de autorización? ¿Hubo mandato a los oyentes? Sí, tienen una autorización para hacer un pichín avalancha. Un El que no sabe lo que bueno. Ya no puedo. Yo me todo. lo puedo representar. Yo no puedo hacer A todo. ver, pero- me parece doloroso. Claro, porque es todo muy Como que fuerte. sale con cosas. A veces toca. Bueno, ¿está bien? No, está bien, está bien. Listo, y a veces sirve para purificar, Vicky. Sí. Exacto. ¿No? Esa avalancha. Y Sí, sí. hay para sacar algún calculito del riñón también. Además, Como ¿por qué no? sale No te ahí. pongas específico, hay No, bueno, niños. pero Mm. ¿Hay niños hasta ahora? ¿Cómo deben estar sufriendo? Sí, si pobres. están Y a esta hay, hora. en algún lado hay. De dice verdad. Nico Despiertos. dice Nico que en Bariloche no hay clases, de hecho. Era Ah. medio mi tesis. Mañana no hay. Lo de Vicky es impresionante. Viste. Cómo arrancó con información. Este programa va a estar muy caliente en breakings. Así que quédense ahí que va a haber mucho breaking y mucho análisis también. Amiguitos y amiguitas, ya volvemos. De 6 a 8, Diego Iglesias, Julián Marini te susurran en la orejita. Vamos a calmarnos. Donde estés, en todos lados. Con vos.
6:15 de la mañana, momento del vamos a informarnos. Ahora sí, amiguitos, amiguitas, recuerden que está fresca la mañana, obviamente, invierno, agosto. 7 grados 7 ahora la temperatura, 7 la sensación térmica, máxima de 12 para el día de hoy. Vamos a darles algunos de los títulos más relevantes de esta mañana, pero Tranquilo, despacito. Este programa se llama Vamos a calmarnos, Claro. no vamos a apurarnos, vamos No. a ponernos nerviosos, vamos a matarnos. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tranquilito. Doctor, gracias por haberlo aclarado de manera tan fehaciente. Por si alguno se despertó confundía. medio ahí y dice, quiero toda Claro. información de golpe porque me golpeé en la cara. No, eso no va a pasar. Despacito. Bueno, ha vuelto un personaje que extrañábamos mucho realmente. Ajá. Un hombre que en su momento, uno de los personajes más queridos No lo digas. de este año de la Argentina, dijo, se le dio todo junto. Un cálido saludo para Adriana Nechevenko, la escribana, Ay. que tuvo una gira mediática rutilante, pero explosiva, Ajá. y luego se desvaneció. Y lo lamentamos mucho realmente porque era un personaje entrañable. Ella en su momento dijo eso de Manuel Adorni, de quien era su escribana de hace mucho tiempo, y entonces dijo, bueno, claro, se le dio todo junto. Todo juntito. Y evidentemente el que sospecha lo mismo que Nechevenko lo afirmó, pero el fiscal Ajá. dice que raro que se le haya dado todo junto, es el fiscal Gerardo Policita, porque en la causa en la que se investiga por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, ¿qué pasó? Bueno, pasó? hubo novedades ayer. Mirá cómo se mueve. Porque finalmente el fiscal le dio 15 días para que explique sus severas inconsistencias patrimoniales, porque entre que asumió la función pública en 2023 hasta su renuncia el 27 de junio de este año, ¿cuánto tiempo que ha pasado? Ay, sí. Ay, amigos, cuántas historias que hemos vivido juntos. Otro año. Cuántas aventuras. ¿Cuántas ¿no? aventuras? Bueno, básicamente, Policita encontró al menos 20 inconsistencias, es decir, Adorni tiene que al menos dar 20 explicaciones, respaldándolas con documentación, justificándole y demás, y tiene 15 días para hacerlo. Luego, a partir de eso, el fiscal evaluará si estamos ok con estas explicaciones o no. El destino, crónica de lo que será seguramente una citación a declaración indagatoria anunciada, es finalmente lo que va a terminar pasando. Más temprano que tarde lo van a citar a declaración indagatoria a Manuel Adorni y luego, altamente probable también, lo van a procesar. Recordemos Claro. que la citación a declaración indagatoria es un acto de defensa, pero por lo general, si sos funcionario público y te citan a declaración indagatoria, Estás bueno, medio- más cantado que despacito, que es altamente probable que luego te terminen procesando. En este caso por el delito de enriquecimiento ilícito, que recordemos que para los funcionarios públicos se invierte lo que pasa en el resto del derecho, es decir, Claro. el derecho penal. Es decir que en este caso vos tenés que demostrar tu inocencia, ¿no? Vieron que aquello de se presume inocente Inocente. hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, acá también sos inocente, pero tenés que demostrar Claro. que lo sos. Por tus deberes de funcionario público. Exactamente, así que veremos qué es lo que Siento termina pasando. Que vive hace mucho tiempo ya Adorni en una sucesión de plazos para demostrar algo. Sí. Y no los demuestra nunca. No. O sea, porque tuvo muchos plazos para demostrar que no tenía ninguna inconsistencia en su patrimonio. Hace como 5 meses que viene en ese mood y no termina de demostrarlo nunca, pobrecito. Pobre. No, ustedes no le están poniendo voluntad. Deberían volver a ver cuando él cuenta lo del pendrive, porque ahí queda todo claro. Sí. Mm. Y ustedes no están poniéndole voluntad. Tenés razón. Es verdad. También fue muy transparente cuando habló de las criptomonedas. Sí. Por eso. Esa parte dejó todo bastante en claro. Pero bueno, nosotros ya no juzgamos. No. Acá No hay nada que simplemente... jugar, es un ciudadano complicado. Exactamente, acá está la justicia, Vicky. Claro. Vos sabés que nosotros no tenemos, y esto quedó claro durante todos estos meses, ninguna animosidad en No, particular para contra nada. Manuel Adorni. No. Porque de hecho fue un gran tipo. De hecho, Manu, para vos lo mejor. No, Manu, Betty, Y además, Sí. Bettina, Fuerza. la mejor para ambos. sí, y el Fuerza. destino del país va muy atado al destino de ellos. No. En el sentido que va, no en el inverso. Mm. Nadie hizo nadie, o sea, no recuerdo que acá se haya festejado ni hecho una canción No, No. sobre el tema. Acá no pasó eso. no Ah, hacemos yo canciones. no me acuerdo que haya pasado eso. Yo tampoco. A todo esto, cambiamos de tema y nos metemos con algo que es muy significativo, porque la parte se ve el todo. La parte es
destino de los fondos para rutas nacionales. El todo es el fanatismo del gobierno por el equilibrio fiscal a toda costa. ¿Vieron cuando se pregunta, ¿está bien que haya equilibrio fiscal? Bueno, para un país como la Argentina probablemente sí, con los antecedentes que tiene y con la incidencia que tiene la emisión en la inflación, probablemente sí. Ahora, ¿cuál es el costo de hacerlo de determinada manera? Bueno, es una buena pregunta que tiene respuestas permanentes en el daño que se está produciendo en distintos sectores de la sociedad. Y en el tema rutas hay algo muy relevante, porque cualquiera que circule por rutas nacionales y vaya así los camioneros, por ejemplo, lo hacen, se darán cuenta el deterioro. No es que antes teníamos rutas suecas, pero claro, que en 2 años y medio de gestión, con 0 inversión en obra pública en cuanto a rutas nacionales, más 0 inversión en mantenimiento, bueno, los resultados están más a la vista. Y en este contexto, y acá voy a lo de la parte que explica el todo, el gobierno, como informó en su momento el fin de semana al CONADAMON, decidió que lo que es una parte del impuesto a los combustibles, es decir, vos cada vez que vas y cargas nafta, pagás ese impuesto con el precio del litro de nafta. Esto deriva en que hay un fondo que se llama el CIS Vial, que es un fideicomiso, y ese fideicomiso lo que debería hacer es usarse para el mantenimiento y además también construcción de rutas nacionales. Bueno, ¿qué ha pasado? Ya lo contamos ayer, ahora voy a la novedad, pero primero hago el raconto. Ya contamos ayer que Alconadamón descubrió que 1 billón, ¿no? 1 billón más o menos se está usando para inversiones financieras. Exactamente. Estaba haciendo, en vez del destino, por ley, porque esto no es opcional, no es que podían hacer esto, sino que por ley tienen que destinarlo y ejecutarlo para lo que está destinado. Bueno, no lo hacían, sino que la mayor parte, un alto porcentaje, lo destinaban a inversiones financieras. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio fiscal. Y acá viene la novedad. Lo admite el propio gobierno, está la noticia, con el vocero presidencial, al que yo veo cada vez más complicado. Ay, yo cada vez que... Mirá cómo hablamos, mirá cómo pasamos de ex vocero, porque antes de jefe de gabinete Adorni es ex vocero a vocero, ex vocero, vocero. Cada vez que aparece él, escucho una frase de mi abuela que decía a veces, qué mal lo veo a tal. Lo veo mal. Qué mal lo veo a tu primo, decía mi abuela. Y ahora, cuando lo veo a Javier, recuerdo a mi abuela y digo, qué mal lo veo al vocero. Javier, adelante, te escuchamos atentamente. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van. Ahora, ¿qué está haciendo hoy el ministro Caputo? Mostrando equilibrio fiscal. Y donde tiene superávit, digamos, si tuviera superávit bajaría más los impuestos, bajaría más los derechos de exportación, eliminaría el impuesto al cheque, seguiría bajando impuestos. O sea, ese dinero parte va a vialidad, lo que decía hoy, y la otra parte lo dispone. Es parte de lograr el equilibrio fiscal en una situación muy compleja heredada. Escandaloso, porque además es violatorio de la ley, claro. Y la admisión también. Esto colabora con la denuncia que hizo Tolosa Paz, porque la diputada de Tolosa Paz, la diputada del peronismo, denunció justamente por presunta malversación de caudales públicos y otros delitos más a Toto Caputo y otros funcionarios, justamente por este desvío de los recursos para el sistema vial integrado, para el piberío conocido como el CIS Vial, ¿viste? Claro. Sí. Curioso cómo él trata de darle un twist, Javier, a la declaración, como que es todo normal lo que está pasando. No, y hay un acto de no respetar una ley. ¿Y sí? Pero dice, no, lo hacemos para respetar el equilibrio fiscal. Bueno, Javier, estás admitiendo por lo menos no cumplir una ley. Exactamente. Y acá somos muy legalistas nosotros. Obvio. Nosotros estamos apegadísimos a la nosotros ley. Cuando hacemos este programa lo hacemos en una mano con la Constitución y en otro con la ley correspondiente del tema que estamos tratando. Exacto. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. 2 o 3 cositas. Así Exacto. nosotros, claro. Hay que dejarse un margen. Hay que un margencito. 2 o 3 cositas. Una cosita. Dos chiquitito, cositas. pero esto justo no. Esto no. No. Esto justo no. No. ¿No? Está bien. Bueno, además, amigos, amigas, les cuento que mañana hay una movilización convocada a las 16 horas por los científicos en el obelisco, científicos de todo el país. ¿Y por qué? Bueno, por el feroz ajuste que viene sufriendo este área, el área de la ciencia y técnica,
en todos sus rubros, dentro del área de ciencia y técnica, en todos los rubros viene sufriendo un feroz ajuste y mañana entonces se convoca a esta manifestación de científicos de todo el país que de hecho hicieron un spot para promocionar justamente esto y lo compartimos con ustedes. Y ahí vemos a varios científicos prestigiosos de todo el país poniéndose la camiseta argentina. Desde Córdoba. En el laboratorio donde estudiamos al virus del dengue. Desde Bariloche. Desde Puerto Madryn. Desde la Universidad de Buenos Aires. Desde Castelar. Desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas en el virus y SIDA. Como becario del CONICET. Desde el Instituto de Geografía. Desde San Pablo. Desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET. Desde IFIBINE, CONICET. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta. Argentina y nuestra ciencia. En defensa de la universidad pública. En defensa de las becas CONICET. Está por la Argentina y por el... Porque tenemos que defender a nuestros investigadores e investigadoras. Al CONICET y al Instituto Legal. Para defender la soberanía en investigación en salud. Para defender a la Argentina de los ataques contra la ciencia y sus trabajadores. Bien, este miércoles ponete la camiseta en defensa de nuestra educación porque se iban poniendo la camiseta de la selección argentina. Interesante el spot y por supuesto nos solidarizamos y convocamos a esa manifestación en defensa de la ciencia y la técnica miércoles 16 horas en el Obelisco. Un detallecito de algo que diga, decía doctor. una de las científicas que aparece ahí, porque el tema estuvo muy en boga, sobre todo con la ley de tierras, hablamos mucho de soberanía. Claro. Esto tiene que ver también con la soberanía. Bueno, por supuesto que defender sí. la ciencia tiene que ver con la soberanía, con cuidar al país, con tener posibilidades propias, con no depender de otros y que otros no te hagan depender. Totalmente, doctor. Y además le digo que ya esto que usted acaba de decir, Nico del Caño le puso like. Sí, en vivo. En vivo. En vivo. Esta vez sí. Lo vi. Sí. Bien, me pareció raro que apareciera un corazón en el estudio, pero... Hizo, ¡pah! ¡Cling! Es el corazón de y Nico del Caño, explotó no me lo da. después. A quien Fue un no, poco lo que no le va a traumático. gustar a Nico del Caño, calculo que a ninguno de los oyentes y tampoco a los que están formando parte de este programa, es los cambios en la red SUBE. Vicky, por favor, de esas nanos. O sea, yo también merezco un corazón igual. Vos, por supuesto Porque no que la sí. tomé yo la decisión. Pero No, bueno, no, está vos, bien. vos mereces un corazón por brindar la información, más no el gobierno nacional que ha tomado la decisión. No fue el gobierno nacional. En este caso, en realidad, hay un lore, como dicen los chicos. Cambió la red SUBE. Ahora, el que se tome un tren y Sí. después un subte, Sí. no va a tener el descuento del 50% en ese subte. Hermano, dame una. Tampoco lo va a tener si se toma un transporte de jurisdicción nacional y un segundo de la provincia. Lo que pasa ahí, la discusión es, el gobierno nacional dejó de pagar lo que era justamente la compensación por la red SUBE en los transportes de jurisdicciones locales, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Claro. En la ciudad de Buenos Aires entra el subte y el subte hoy está 1.680 pesos, con lo cual es una serrucha importante que te están pegando a lo que era un ahorro. Hay que tener en cuenta que a la ciudad de Buenos Aires entran 3 millones de personas por día a trabajar y en general hacen la conexión tren-subte, con lo cual Claro. ese descuento ya deja de regir el 50% del segundo. Sí sigue funcionando si te tomás 2 de jurisdicción local. O sea, subte y otro colectivo porteño, o sea, que esté pagando la ciudad de Buenos Aires la Claro. compensación del subsidio, ese sí te sigue rigiendo. Pero no si venís en un transporte nacional como el tren y te enganchás a subte. Ujú. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Quedó claro. pero ¿de quién es la decisión? Es que no es... A ver, Alguien tomó la decisión. O en realidad ¿de lo qué? que O sea, dicen ¿de es... qué? Pero independientemente de lo que digan, porque una cosa es la narrativa, otra cosa es el efecto práctico. ¿Quién financiaba esto? ¿El gobierno nacional? la ciudad. Pero el subsidio. El subsidio de la conexión esa lo hacía la ciudad. Ok. Entonces la ciudad ya dice, yo ya no puedo fiscalmente hacerme cargo de esto. Me está saliendo muy caro por justamente el caudal de gente que la representa. Ok. Lo que dice la ciudad es, en octubre del 2024 la nación dejó de pagar esto. Entonces estábamos haciéndonos cargos nosotros y la Ok. provincia de Buenos Aires de esa conexión. La ciudad dice, yo ya no puedo cubrir esta parte, se termina este descuento
de esta conexión. Bien, ahí entendí. Sigue operando para estas conexiones que sean las porteñas, digamos. O sea, en el 2024 Nación le traslada el costo de este subsidio a la ciudad y a la provincia. ¿Te acordás que también venía haciendo Nación esto de, bueno, cada jurisdicción que se haga cargo de su transporte, qué sé yo, y justo AMBA, como tiene tanto intercambio y tanta gente, dijeron, bueno, algunas cosas siguen quedando en administración de la Nación. Trenes está en eso, hay como más de 100 colectivos que están en esa lógica. Perfecto. En eso siguen estando los descuentos, Che, ¿ok? Vic, y entonces, hay muchísima gente afectada porque es una cuestión interurbana, es decir, si venís de provincia hacia capital, ya no te corre ese descuento del 50% en el segundo viaje. En el segundo viaje. ¿Esto ya está vigente? Ya está vigente, sí. Está vigente. Que sigue también vigente son los descuentos especiales, boleto estudiantil, discapacidad, todo eso sigue sin alterarse. Porque tenían un régimen diferenciado más dependiente de Nación. Pero bueno, sí, esto, la eliminación del descuento del 50% en el segundo, o sea, si venís en tren y en subte, ahí ese descuento sigue sin funcionar. Claro, entiendo que en un momento donde los servicios, y eso incluye el transporte, van representando cada vez más del sueldo, es un golpe, digamos, obviamente. No, totalmente, y además vienen subiendo bastante por encima de la inflación todos los meses. Recordemos que además trenes, por ejemplo, tenían un aumento proyectado del 90% hasta septiembre. Claro. O sea, realmente están compensándose las tarifas, digamos. Claro. Sobre todo en transporte público, sí. La sensación de dame una, a favor. Todo me aumenta, todo me sube. Marini. Nico del Caño le acaba de poner like de vuelta a esto. Lo estoy dando todo por Nico. Voy a insistir, dame una. Realmente espero que terminen siendo novios. Es impresionante la cabeza por dónde le va, ¿eh? Y si no, no se entiende. Que se arma. Si no, no se entiende por qué lo haces. Y mi respuesta, Marini, es: hubieras nacido del lado correcto. O sea, del lado rico de la vida. Hubiera nacido teniendo una concesión de transporte. Eso se hubiese sido buena. Eso hubiese sido lindo. Y así no te quejarías tanto, chiquitito. Sí, es verdad. Doctor, pero no. Resultados de la fecha 4 y partidos de la fecha 4 que tenemos hoy martes. Tenemos Banfield con Belgrano, que jugaron ayer. Belgrano le ganó 2-0 a los amigos del Taladro. Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe. Hoy cierra la fecha 4 Talleres contra Lanús a las 21 horas. Pero también hay Sudamericana, a las 21 horas también juega Boca contra Recoleta. Juega Boca sede local en Huracán porque tiene a la Bombonera en obra, sobre todo en lo que respecta al campo de juego, ¿sí? Césped, más sistema de drenaje, lo están dejando lindo, qué sé yo, pero todavía no pueden jugar ahí, entonces van a jugar en la cancha de Huracán en el Palacio Ducó. Está muy bien, doctor. Eso es toda la información que usted necesita saber en materia de fútbol. También le contamos, ya que estoy en Sudamericana, que producto de la tragedia que sucedió en Colombia con los sismos que se registraron ayer, se suspendió el partido del miércoles que iba a jugar River en Bogotá. Así que ¿y hay fecha ya definida? No, todavía no hay fecha de la postergación. Si bien en Bogotá no fue uno de los lugares más afectados, se decidió suspender, me parece que con buen tino por la situación que está atravesando el país. Efectivamente, buen tino. Así me llaman a mí. Buen tino. 6:34 de la mañana. ¿Qué me pongo? Buen día para todos. ¿Qué ponernos hoy? De vuelta, bastante abrigo, hace frío, se siente, empieza a aumentar un poquito la nubosidad, tengan en cuenta eso. Por momentos el cielo puede quedar mayormente cubierto. La tendencia es que conforme vaya avanzando el día, vaya aumentando. Mañana vuelve la humedad, lamentablemente, pero eso hablaremos más tarde. Por dónde movernos con cuidado, con precaución, qué tener en cuenta. Más que nada es el ferrocarril Roca, que hay dos ramales que están con demoras y cancelaciones. Bosque Sevilla Quilmes y el otro es el ramal La Plata. Atención con eso, pues el resto anda todo bien. De 6 a 8 vamos a calmarnos. El canto de un pajarito que te despierta en medio del bosque. Respiramos profundo y exhalamos cortito. Tengo un primo cripto que me preguntó: ¿cuántos Bitcoin tenés vos? Yo miré la heladera con una cebolla germinando, una media leche entera y una feta de jamón descansando. Tengo un primo cripto
que me preguntó: ¿en qué moneda ahorras vos? Yo miré mi calzado, son zapatos heredados. Falleció el tío de mi prima, qué mal, pero había un lindo detalle, justo, éramos del mismo talle. Tengo un primo cripto que me preguntó: ¿no estás preocupado por la bolsa? Miré el canastito del bajo mesada, media cáscara de banana, yerba húmeda, un pedacito de rollo de cocina y restos de una mandarina rancia. Tengo un primo cripto que me preguntó: ¿de casualidad no tenés 600 lucas? Es para pagar el alquiler. No te preocupes, es normal. Son problemas financieros y un poquito de liquidez. Arriba, arriba. Esto vamos a calmarnos. Despiértense. Pluma por doquier, ir a flor de piel, le clavó su taco aguja y ahora está del otro lado. No conecta el pasado, su conciencia, la tormenta y huye. Fiesta de farsantes de la espuma social, invítame a pasar. Fiesta de farsantes de la espuma social, invítame a pasar. Chico dandy, reforzante, diferente igual, del suburbio que se escapa. Deja atrás el gris cemento, flash neón, luces del centro, seducido, cae en la trampa. Fiesta de farsantes de la espuma social, invítame a pasar. Fiesta de farsantes de la espuma social, invítame a pasar. Galoperos por dinero sacan un puñal, sangre tibia en el paisaje. Una alarma, un mañanero, el primer hit del día para que se despierten, abran los ojitos con un poco de ritmo y enfrenten la realidad, pero sonrientes. Vamos que se puede, tranquilos, parece que no, pero se puede. Che, amigos, amigas, estoy sumamente preocupado porque estoy Ajá. detectando A ver. que desde adentro del gobierno le están tirando fuerte a Federico Sturzenegger. No. Ustedes Crueldad. saben que es una de las personas con las que tengo mayor afinidad. Por lo tanto, estoy en estado de alarma y movilización. Tendrías que exagerarlo, tipo, no, con el pela no. Claro. A mí me gustan mucho todos los mensajes que le mandás por Twitter diciendo: Fede, Sí. te quiero, aguantá, resistí, seguí así. Yo le estoy mandando esos mensajes porque ante la... El ataque. El ataque, aparte el ataque de los propios, porque dentro del gobierno le están tirando a Sturzenegger por una serie de desavenencias públicas que ya hemos citado. El último hit es el de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, pergeñado por esa cabeza magnífica y renacentista de Sturzenegger. Pero bueno, estoy percibiendo, obvio, no tengo la prueba contundente, simplemente lo estoy percibiendo. Ves que hay un cosito ahí, una cosita. Mañana podrías venir con una remera en homenaje a él que diga: el amor desregula el odio. Me gusta. Sí, es lindo eso, es lindo eso. Bueno, ¿por qué infiero esto? Porque estoy notando que algunos periodistas, que no me gusta llamarle oficialistas, sino que simplemente tienen alguna devoción por el presidente Javier Milei. Se llama acceso a la información. O acceso a la información, depende si uno es mejor intencionado como Vicky o mal intencionado como yo. Pero estoy percibiendo algo extraño, ¿no? Simplemente digo esto, algo extraño. Y de vuelta, estoy en estado de alerta y movilización porque no quiero que pase algo malo con Sturzenegger. No quiero que
él sea culpado como que fracasó por tercera vez en la función pública, después está en la alianza, en el gobierno de Macri y ahora acá también. No quiero que pase eso. Madre mía, ¿y cómo lo siguen llamando? Vos decís que están limando al coloso. Eso me da la sensación y me tiene muy preocupado. Escuchemos lo que decía, por ejemplo, Jonathan Viale al respecto y vamos a ir reflexionando. Y después tenés errores de gestión. Reforma laboral, Está enojado. Descuento el 50% del sueldo si te lesionás jugando al fútbol. No, marcha atrás. Pimba. Universidades, aflojo el financiamiento, marcha atrás. Tutuki. Puertos, desregulo el tema práctico, marcha atrás. Tin, tin, tin. Ley de tierras, elimino el tope a la venta a extranjeros. ¡Bum! Bomba. Marcha atrás. Ley de manejo del fuego, bajo las restricciones para el uso del suelo, marcha atrás. Chuki, chuki. Qué fuerte, man. Y bueno, todo esto debe ser revisado, muchachos. Ahí va. Debe ser revisado urgentemente por el gobierno porque genera una sensación de desgobierno. Ahí va. O de falta de control legislativo. Tuki. O de derrotas innecesarias. Son derrotas absolutamente innecesarias. Chicos, le hicieron enojar a Viale, no sean boludos, déjense de joder. A ver si reacciona. Lo que no entiendo es qué le molesta, que son todas como unas paparruchadas las que propone Sturzenegger o que no se las aprueban. Que se caguen. Eso le molesta. Les molesta que retrocedan. Trebuch, atención con esto, Trebuch, dice lo siguiente. Desde la semana pasada se debate el rol de Federico Sturzenegger fuertemente. Probablemente Sturzenegger comience a transformarse en el Adorni del gobierno sin causa judicial. ¿Qué pasa con Adorni en el gobierno de Milei en la última parte? ¿Se acuerdan o no? Hacía una cosa muy nítida, muy nítida. El presidente lo defendía. Era el único. Había una sola persona que lo bancaba, que era el presidente. Entonces, ¿quién está bancando? Sturzenegger, el único que lo banca es el presidente. Ahí va. Hay mucha bronca, más allá de que pueda tener muy buena idea. Hay mucha bronca. ¿De quién? Hay mucha bronca por la implementación de todas las medidas. Ajá. Se le asigna a Sturzenegger el mal manejo del tema de manejo de tierras. Pimba. Y el mal manejo en el tema de la situación de los prácticos. Fueron dos metidas de pata. Cree el gobierno, no Trebuch, cree el gobierno en una semana. Es el gobierno. Hay un señor que se llama... Trebuch. Hay un señor de bigote muy grueso que se llama el gobierno, que le cuenta cosas a Trebuch. Sigo muy preocupado porque Ignacio Ortelli dijo lo siguiente. En el Pacto de Mayo, el gobierno firmó, y el presidente con los gobernadores, firmó la inviolabilidad de la propiedad privada. Y ese título fue aprobado. Entonces, eso es el claro ejemplo de que cuando vos te mantenés en lo que pactás con otra persona, va bien. Si te corres un poco y querés tirar firulete, porque Sturzenegger dijo que en realidad un extranjero tiene que poder comprar una provincia entera, ahí ya la chocamos. Ahora es un poco el... Atención, voy porque a defender a Sturzenegger. Pero por eso estamos en estado de vuelta. Ya esto de manera conjunta, en Vamos a Calmarnos, estamos en estado de alerta y movilización porque estamos notando una operación desde el interior del gobierno para remover a un funcionario. Es el chivo expiatorio. A un funcionario probo, un funcionario que sabe absolutamente de todos los temas, o sea, el único funcionario capacitado para hablar absolutamente de todo. Que además es poeta. Federico Sturzenegger. Real. Y noto que lo están limando y eso nos tiene muy preocupados, de verdad. Atención, Viale, Trebuch, Ortelli y atención. ¿Quién más? Atención con esto, porque acá viene el golpe de gracia. Acá viene el golpe de gracia. Luis Majul. No. Si Milei no quiere que vuelva el kirchnerismo en modo envalentonado, no debería minimizar la sucesión de errores que el gobierno viene cometiendo desde su intento de relanzamiento, porque los errores no son pocos ni pequeños. Desde la inoportuna inclusión del capítulo extranjerización de la tierra. Después veremos si está bien o está mal plantearlo así. Hasta la aplicación del decreto referido a los prácticos, ¿viste? Al practicaje. Decisión precipitada que estuvo a punto de provocar una catástrofe en el comercio exterior por vía marítima. Una especie de estrecho de Hormuz. De liberación del precio de los libros, que habría que ver si está bien o está mal. Es un tema a discutir. Hasta la eventual modificación de la ley de farmacias, que permitiría la oferta de medicamentos de venta libre en kioscos y supermercados. Milei debería computar como un error político propio el de la falta de empatía con los morosos que tomaron deuda el año pasado.
y que ahora no lo pueden pagar. Varias cosas. Es muy fuerte esto. De vuelta, periodistas que tienen alguna que otra afinidad con el gobierno y que evidentemente están reflejando una posición de un sector del gobierno que me parece que lo está limando a Fefe. Igual. Y estoy en contra de esto, la verdad. No, hay varias cosas. Lo de Morosos es propia de Milei. Sí, bueno, pero está bien. Pero... No sé de qué relanzamiento habla. Igual, me perdí como habla desde el relanzamiento después del mundial, gobierno. Después del mundial. Se pero suponía. Fue hace 2 semanas. Se suponía. Y bueno, es lo que les dio. 6:45 de la mañana. Hasta las 8. Vamos a calmarnos. Diego Iglesias, Julián Marini. Así da gusto despertarse. Mensajes que nos llegan en el 1553798990. Me comí la mague. Me comí la mague, sí señor. Diga. En homenaje a Luciano Rodríguez, el jugador uruguayo que en la presentación en el Cruzeiro le quiso dar un besito a la novia y la novia le hizo ole. Viva. Buen día, calmaditos, buen día. Hola. Yo me comí la mague en el laburo. A ver, ¿qué pasó? Pensaba jubilarme ahí. Me quebré la gamba, me echaron a la mierda. No. Que tengan un buen martes. Hermano. Hermano. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, te mandamos un abrazo grande, loco. Fuerza, amigo. Esperemos Fuerza. que esa piernita esté mejor y, Sí, y que otro laburo. Sí, totalmente. Claro, Sí, que lo parió. Viva. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien. Soy Majo, estoy medio dormida, pero Hola, bueno, Majito. yo me comí el amague y me lo sigo comiendo bastantes veces con los pibes. Okay. Cuando no tengo pareja larga, bueno, solo así como salir con la caña, ¿vieron? Y me pasa algo muy loco que es como que, Pareja no larga. sé, veo películas, entonces me la agarro con Jane Franco y salgo a buscar pibes tipo Jane Franco. Ryan Gosling, salgo Ryan Gosling. Y los tengo enseguida ahí atrás, así, pum, los pesco. Pero claro, después me mando 50 cagadas, Claro. los, no sé, me los como tipo panchos. Entonces los pibes desaparecen y bueno, Está claro. bien. Bajo, me parece que está siendo muy intensa con Ryan Gosling. Sí, y con Jane Franco. y con Jane Franco. Te puedo ofrecer un Guillermo Franco. Sí. Es lo que hay, es lo que tenemos ahora en No me quedó disponibilidad. Jane Franco. No. Y me los estoy comiendo como panchos. Es muy intensa. Es como Muy habla de intensa. una voracidad Claro. que no está siendo bien recibida. Majo, cómelos como panchos, ya fue, ignóralos. Cómelos como panchos y bueno. Y después vemos. Sí, se va. Y después vemos. Sí, sí. Amigos y amigas, todo esto que ustedes nos están contando no es gratis para ustedes. No es que se los vamos a cobrar, le vamos a dar algo a cambio. Porque Cobráselos. no les voy a cobrar nada. Cobráselo. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos, chicos? Bueno. Es un par de entradas para ver a Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena hoy, Hoy, que es muy importante, hoy es una gran fecha porque hoy cumpliría años Gustavo Cerati. O sea que la función de hoy va a ser muy especial. Así que, amigos y amigas, ya saben, participando en este programa se puede llevar un par de entradas para ver Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena. Si quieren sacar entrada, www.movistararena.com.ar. Quedan funciones el 12, el 14 y el 15 de agosto. Muy bien. De 6 a 8. Vamos a calmarnos. El clásico de la mañana. Está en Radio con vos. Seis 48 de la mañana. Vamos a meternos con algo que es la continuidad de un tema que venimos desarrollando desde ayer, que es lo que está vinculado con rutas nacionales. Porque tenemos, por un lado, lo que ya hemos contado a partir de lo que Hugo Conadamón publicó el domingo en La Nación, del desvío de lo que es por ley parte del impuesto a los combustibles que va a un fideicomiso que se llama el CISVIAL, que debería ser destinado a el mantenimiento de rutas. Bueno, gran parte de eso no se está haciendo. Pero por otro lado, también lo que ayer observamos con curiosidad, mirá cómo todo tiene que ver con todo, aparece de vuelta Federico Sturzenegger con un decreto que es firmado por Milei, pero a partir de una idea de Sturzenegger, de cambiar y permitir mayor peso, por ejemplo, en los camiones, en la circulación de las rutas nacionales. Es decir, que los camiones puedan circular con más peso. Lo cual a nosotros nos despertó una pregunta del sentido común. Hay que ver si efectivamente es así, pero es, en este momento,
donde justamente venimos hablando ya hace mucho del mal estado de las rutas nacionales, que repito, no es que antes eran rutas suecas, pero con el gobierno de Milei se ha profundizado muchísimo por 0 peso en inversión de nueva obra pública en rutas y 0 peso en mantenimiento, es el momento para que los camiones tengan mayor peso. ¿No puede dañar esto aún más las rutas? ¿No tiene consecuencias aún peores para allá el Estado? Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce y que sepa del tema, y por eso estamos en comunicación con el secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, es Fabián Catanzaro, que tiene la gentileza de atendernos. Fabián, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, che, gracias por atendernos. Bueno, primero, esta pregunta que lanzamos, que no tenemos respuesta, queremos saber qué nos decís vos, si esta decisión de Sturzenegger puede dañar justamente aún más el estado de las rutas. Sí, bueno, creo que en este caso el sentido común no nos falla. Vos lanzando este tipo de medidas donde ya lo habían hecho hacía un tiempo, habían sacado un decreto el año pasado donde habilitaba la libre circulación de bitrenes por Argentina. Ajá. Y que esto termina de redondear la cuestión, porque los bitrenes, para que se entienda rápido, en Argentina había hasta 20 metros de largo de los camiones, siempre redondeando, ¿no? Sí, obvio. 20 metros de largo de camiones y podían trasladar hasta 52 toneladas, si mal no recuerdo. Bueno, esta modificación hace que los bitrenes tengan 30 metros de largo y puedan cargar hasta 76 toneladas. Ok. Obviamente, ¿por qué estaban desde el año 2015 están circulando en Argentina? Pero circulaban con trayectos determinados. ¿Por qué? Porque justamente las rutas están construidas cuando este tipo de camiones no existían. Entonces, hay radios de giros que no dan, hay banquinas que no entran, en algunas rotondas tienen que llegar la velocidad a 0. E imagínate, para sobrepasar 30 metros de largo, si vos vas en una ruta doble mano y tenés 2 o 3 camiones juntos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que el peso, cuando vos no tenés una política de mantenimiento y de modernización de la infraestructura, la verdad que es casi suicida terminar de blanquear esta situación. No porque no sea posible modernizar, pero si vos no lo acompañás con un desarrollo de la infraestructura, vamos camino a este cuello de botella que hoy no da más, porque hay que recordar que las rutas están en un 70-75% en estado regular a malo, ¿no? Entonces, lo único que haría esto sin inversión sería profundizar esta crisis de lo que hoy lo es casi prácticamente lo único que nos queda en pie, si descartás que no tenemos ferrocarriles, que el transporte marítimo fluvial está más que condicionado. La verdad que sería una cuestión estratégica sostener el tema de las rutas. Fabián, y tengo una consulta, porque Sturzenegger en el tuit en el que informa esto, él dice, a ver si vos técnicamente lo entendés o es una trampa técnica que él utiliza. Dice que, bueno, obviamente este decreto va a permitir cargar más peso por camión, pero dice, esto va a ser sin superar los límites de peso por eje, y agrega, esto es muy relevante para el mantenimiento de las rutas. No entiendo qué está queriendo decir, ¿vos entendés? Sí, o sea, técnicamente lo que está planteando Sturzenegger es el peso por eje, o sea, por cada una de las ruedas, ¿sí?, de los dos lados, se considera cada uno de los ejes. Bueno, si cada uno de esos ejes va con sobrepeso, se daña la ruta. Pero si el camión va excedido en el peso también. Claro. Aparte, por eso digo, a ver, la trampa de Sturzenegger es verdad, si un camión puede llevar 70 toneladas y vos lo distribuís al peso, está bien. El tema es que igual esas 70 toneladas impactan la carga sobre la... Claro, no es que no existe las 70 toneladas. Claro, ahí va. Y aparte, la otra trampa es que las balanzas que vemos de Vialidad Nacional sobre la ruta, que cada vez es menos, ¿no? Porque eso también es la otra pata de esta política, no solamente mejorar la infraestructura, sino de que anden los controles de pesos y dimensiones, que en Argentina hay 75 balanzas, si quieren decirlo coloquialmente, de Vialidad Nacional, y hoy están activas 25. ¿no? Okay. Las otras están paralizadas por falta de personal, por falta de homologación de equipos, porque también viene de la mano de las calibraciones del INTI, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos una relación muy cercana con el INTI, y que aparte está el peso por eje y el peso total. El peso total, que es el que se pesa en estas balanzas, son los que se les hacen las multas a los camiones. Entonces, si nosotros eliminamos la validación del peso total, primero que el Estado Nacional no los va a poder multar,
Y segundo, de que también nuestras balanzas están desactualizadas, porque no están para pesar ese tipo de camiones. Claro. Volvemos a lo mismo, vos habilitás una circulación de algo que no podés controlar. No, pero bueno, ya de Sturzenegger no es que no nos sorprenda nada, pero la verdad que es un opinólogo serial de cosas que hoy terminan siendo van a terminar siendo más onerosas en un futuro cercano por la plata que vaya a haber que invertir para sostener esto, ¿no? Recordá que también, qué sé yo, ¿por qué circulan por trayectos especiales? Y porque hay puentes que no pueden soportar esos pesos, esas cargas. O sea, me parece que uno tratando de dar una pincelada con este tema, está claro de que lo único que está claro es que uno no puede lanzar políticas aisladas, sino que tiene que haber una mirada global para tratar de encarar la problemática del sector. Porque yo digo, ¿qué camión? ¿Qué es lo que se puede ganar cuando vos después largás un camión como a vaca muerta por la 151, que después rompen los ejes, rompes cubierta? Digo, y estamos porque estamos hablando de los camiones, pero esto pasa también con los vehículos normales, los vehículos particulares. Entonces, la verdad que, como siempre, otra medida más desacertada en un contexto desacertado, y que sin inversión esto es imposible. Y Fabián, tengo una más. Por ejemplo, ustedes que están especializados, que conocen como pocos o como nadie todo lo que tiene que ver con la vialidad nacional, ¿fueron citados, consultados por Sturzenegger o por alguien de su equipo antes de tomar esta decisión? No, Diego. Nosotros no somos consultados en absolutamente nada. Más tampoco ha habido mesas de diálogo por la conflictividad laboral que hay adentro, de la grave crisis institucional en los que nos ha puesto esta gestión. Pero por sobre todas cosas tampoco hay reuniones para aportar cosas para tratar de para mejorar la calidad de transitabilidad y de seguridad vial de la gente. Y esto no es de ahora, sino desde el primer día han tenido esta política y al día de hoy la siguen sosteniendo, y creo que está claramente a la vista que cuando las gestiones no se apoyan en los trabajadores, hacen agua por todos lados. Es Fabián Catanzaro, secretario adjunto de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, sobre el mal estado de las rutas que ya venimos arrastrando, y ahora encima esta decisión de Sturzenegger de permitir sin consulta previa que los camiones circulen con más peso, con la consecuencia del deterioro de las rutas. Fabián, gracias por la entrevista, un abrazo grande. No, por favor, gracias a vos por el tiempo y a disposición. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, ¿Qué amigas, tienen en común el mate y vamos a calmarnos? Que te ayudan a despertarte. Los podés llevar a todos lados y son el clásico de la mañana. les decía, amigos y amigas, en instantes tenemos lo que tenés que saber sí o sí, si les parece propicio, por supuesto. A mí me parece bien. Vicky. Yo me gustaría en un ratito más. Bueno, entonces vamos a darle un poquitito de tiempo y en breve, cuando ya Vicky esté cómoda y presta para hacerlo, volvemos. ¿Está bien? Cuando ella quiera. Adelante. Sí, gracias. Por favor. Un pedido, una súplica, una propuesta, un programa de radio. Hasta las 8. Vamos a calmarnos. 7 y 1 de la mañana, arriba lo de las 7, bienvenidos, bienvenidas, se están sumando a Vamos a Calmarnos, a la mañana de Radio con Vos, con frío, sí, pero con nuestra cálida compañía, 7 grados, 8 la temperatura, 7 la sensación térmica, 12 la máxima para el día de hoy, buen día. Es difícil, pero no, si esta mañana la empiezo con vos, no pienses tanto antes de arrancar. Tomamos aire poco a poco, largas. Sé que el ruido nos perturba y en los gritos no hay escucha. Dame una oportunidad para que entiendas que acá vamos a calmarnos. Hoy no estuvieron tan bien, se lo tengo que decir, pero creo que hoy vi que lo empujaste a Juli. Sí. Me parece. Sí. Yo estaba Vos muy estabas bien. muy bien. Estaba muy bien. Y eso que vos venías muy bien, Vicky, Hasta Me el momento. desalineé. Sí. A veces pasa. A veces pasa. Mañana hay revancha. Como los camiones en las rutas. Cuando suena la alarma, nosotros ya estamos acá. Vamos a calmarnos desde las 6 de la mañana.
Ahora sí, lo que tenés que saber sí o sí, que es lo más importante a esta hora. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Arranquemos por que avanza la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Mira. Hola Manu, ¿cómo estás? No tanto tiempo, Que pase. tengas una hermosa mañana, vos y Betina. No, eso no sé de dónde salió. Nunca sonó ¿Cuántos acá. recuerdos? No, eso nunca sonó acá. No sonó acá, ¿no? No. No sé dónde viene esto, la verdad. No. Si es malo para Adorni, es bueno para el país, decían por ahí. Qué raro. El fiscal Gerardo Policita le pidió justificación patrimonial, esto es, desde que asumió en la función pública en 2023 hasta su renuncia el 27 de junio pasado. ¿Qué dijo Policita, el fiscal de la causa? Policita dijo, ese aumento, el aumento patrimonial de Adorni, cito textual, no encuentra hasta el momento explicación suficiente con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, porque es él y Betina. No le alcanzó al fiscal con lo de el pendrive. No le alcanzó. Dice Policita, también hay una diferencia de al menos 43 millones de pesos entre gastos e ingresos y de $400.000. Ajá. Solamente teniendo en cuenta el periodo en el que fue funcionario público. Claro está, porque está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Además, el fiscal presentó 20 inconsistencias que Adorni tendrá 15 días para responderlas y presentar documentación respaldatoria y poder justificarlas. Está complicado, pero deberá hablar sobre la supuesta herencia que él alegó en su momento, sobre los préstamos. Uy, cuántos recuerdos. Las jubiladas. Qué linda, las abuelornis. ¿No? Qué bellas mujeres. El tema de que utilizó terceros para hacer gastos, el tema de los criptoactivos, el tema de también cómo le pagó a Adriana Nechevenko. Sí. Oh, la Neche. Y la gente que trabajaba con él en Casa Rosada, que de golpe le compraba sábanas. Bueno, claro, ahí está. Todo. Por eso terceros para gastos. Ahí está, qué lindo. A ver, la cuestión es así, en términos procesales. Si la explicación que presente Adorni de acá a 15 días no alcanza, va a terminar siendo finalmente citado a declaración indagatoria, que es un acto de defensa, ustedes saben, y luego, muy probablemente, si es citado a indagatoria, será procesado de acá a fin de año por enriquecimiento ilícito el ex jefe de gabinete Fuerza. Manu, que estamos un poco preocupados porque hace tiempo que no te vemos tuitear, que eras tan activo en redes sociales y eras tan... respondías tan bien, tan rápido, tan canchero. Estamos muy preocupados. Esperemos que pronto vuelvas a las redes sociales. Tan sobrado él. Sí, totalmente. Bueno, a todo esto, yo les conté ayer que identificaron a Gustavo Antonio Gauna como el comisario inspector de la Policía Federal y además funcionario de la estructura de investigaciones de la Fuerza, como el policía que en la marcha del pasado 6 de agosto se lo vio vestido de civil, sin la identificación correspondiente, es decir, sin la placa a la vista, y además también con un arma larga en la mano. Surgieron fotos en las que ya se lo había visto en otras manifestaciones, también vestido de civil, sin la correspondiente identificación y también con un arma larga en la mano. Se ve que le gusta andar portando y mostrando a Antonio Gauna este tipo de situaciones. Lo que pasa es que ayer se sumó a esta polémica la ministra de Seguridad, Alejandra Monte Oliva, que defendió el accionar del comisario de una manera que uno, si fuera el comisario, diría: deja, ministra, no hace falta. La ministra no es un hábil declarante. No es la más fuerte en cuanto a las declaraciones. Mientras veo que allá de fondo Patricia Bullrich sonríe, Monte Oliva dice lo siguiente. En este caso, este comisario, no sé si es comisario o subcomisario, no lo tengo claro. Comisario. ¿Cómo no lo tiene claro? Es el oficial de turno en ese día, haya tenido su placa colgada. No la tenía. Como lo tienen vestido de traje con la placa. Frente al uso del arma, por la foto que vi, es una escopeta de la de ruido. Con la de ruido. Perdones de una estruendo. Corneta. Eso quería decir, estruendo. ¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido. Es de estruendo. Chasquibum. Wow. Yo quisiera que explique los que van con la masa, los que van con el martillo. Esos son los que tienen que explicar. Bueno, en todo caso, eso, si hay alguna causa, deberá explicarlo a aquella persona que se ha investigado en la causa, si es que hubo una persona con una masa, con un martillo y demás. Pero acá la ministra de Seguridad debería explicar por qué un policía, en este caso un comisario,
está con este arma y sin identificación en una manifestación, sabiendo que esto no podría hacerlo. Pero por otro lado, a lo que bien apunta la gente del CELS, es incorrecto lo que dice Monteoliva, que la verdad uno no sabe si es que está mintiendo o que tiene un desconocimiento. En todo caso, las dos cuestiones son preocupantes, porque ese tipo de escopetas, la que vimos que portaba este comisario inspector, tienen munición intercambiable. Es decir, puede ser no solamente para lo que es lo que ella denomina como ruido, ¿no? Estruendo. Estruendo, exactamente, sino para proyectiles antitumulto, es decir, los conocidos como proyectiles de goma, y también los cartuchos con proyectiles de plomo. Es decir, puede ser utilizada esa misma arma para cualquiera de esos proyectiles. Por lo tanto, sin un peritaje correspondiente, no se puede determinar para qué usó este comisario ese arma, donde se lo ve apuntando además a la altura media, es decir, también violando los preceptos que tienen que ver con la utilización de armas de fuego en manifestaciones, de armas en manifestaciones públicas. Así que, bueno, llama la atención también esto que ha dicho la ministra Alejandra Monteoliva, que fue también denunciada por este tipo de actuaciones de las fuerzas en la marcha del 6 de agosto. Hablando de marchas, el científico de todo el país convocan para mañana, para miércoles, a las 16 horas, en el Obelisco, para defender el área del ajuste del gobierno. Estos son por múltiples reclamos que nosotros venimos detallando en otros capítulos de Vamos a Calmarnos a lo largo de todo el año, porque está el deterioro de la ciencia y la técnica que venimos contando en distintas áreas de ese rubro, del rubro de la ciencia y técnica, lo que está pasando. Por ejemplo, el tema de los 400 investigadores postdoctorales del CONICET que tienen contrato vencido y no se los renuevan. Por ejemplo, el tema de la cuestión salarial, que tiene un atraso muy grande y que está derivando en una nueva era de lo que en la década del 90 se llamó fuga de cerebros, es decir, renuncias bastante importantes de científicos que se van al área o bien privada en la Argentina o bien directamente al exterior, pero abandonan la ciencia y técnica pública, y también, por supuesto, temas de infraestructura y un montón de otras problemáticas que están sufriendo. Recordemos que desde la llegada del presidente Javier Milei, unos 6.400 puestos de trabajo científicos tecnológicos se destruyeron, mientras que perdieron cerca del 40% de su poder adquisitivo, sueldos que tampoco eran wow, mirá lo que gana un científico en Argentina, pero encima, frente a este deterioro, la situación es mucho más grave. En este contexto, publicaron el siguiente spot. Es un spot en el cual científicos de todo el país se van poniendo la camiseta argentina y van señalando lo siguiente. Desde Anillaco, La Rioja. Desde Córdoba. En el laboratorio donde estudiamos al virus del dengue. Desde Bariloche. Desde Puerto Madryn. Desde la Universidad de Buenos Aires. Desde Castelar. Desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas en el virus y SIDA. Como becario del CONICET. Desde el Instituto de Geografía. En San Pablo. Desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET. Desde Jivine, CONICET. Me pongo la camiseta, me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta, me pongo la camiseta. Argentina y nuestra ciencia. En defensa de la universidad pública. En defensa de las becas CONICET. Está por la Argentina y por el... Tenemos que defender a nuestros investigadores e investigadoras. Al CONICET y al Instituto Legrand. Para defender la soberanía en investigación en salud. Para defender a la Argentina de los ataques contra la ciencia y sus trabajadores. Bueno, este miércoles 12, ponete la camiseta en defensa de nuestra soberanía, en defensa de la educación pública. Vieron que con respecto a la década del 90, breve comentario, hay profundas diferencias y profundas continuidades. Este caso se adscribe en lo último. En lo de profunda continuidad, recordarán ustedes lo que pasaba con la ciencia y técnica en la década del 90. Doctor. Se convoca a la movilización federal. Mañana es Ciencia y Tecnología en Lucha. Esto es lo que convoca el spot a partir de las 16 horas. Bien. ¿Sí? En el Obelisco, en plazas, centros y universidades de todo el país. Muy bien, doctor. O sea, eso porque es federal la manifestación. Excelente. Bien vale la y piden que vayan con la camiseta argentina. Ok, es muy parte de la movilización. Bien vale la aclaración entonces. Yendo a otro ámbito vinculado con la justicia, ayer finalmente comenzó el juicio oral
contra el cantante, contra Piti Álvarez, por el homicidio de Cristian Maximiliano Gringo Díaz, que fue en julio del 2018, ahí en el barrio Zamoré de Villa Lugano. Va a tener 11 audiencias de 3 horas previstas aproximadamente, alrededor de 70 testigos estarán dando vueltas. Ayer la defensa del cantante volvió a pedir la suspensión del debate, pero finalmente eso no ocurrió. Durante el debate, Piti se quedó dormido durante la audiencia. Su abogado en un momento dijo que eso demostraba que no estaba en condiciones de seguir el juicio, es decir, que no podía prestar atención ni participar de manera razonable, pero el tribunal lo rechazó esto con un argumento que parece bastante contundente. Por un lado, el cuerpo médico forense concluyó que Álvarez tiene, cito textual, reserva cognitiva suficiente para ser juzgado, y los jueces además señalaron que su intensa actividad pública reciente, por ejemplo, recitales en Córdoba y también en la ciudad de Buenos Aires, más una entrevista que dio en una revista, en la Rolling Stone, hace, cito textual, decididamente insostenible volver a suspender el debate por el estado de salud mental de Piti Álvarez, según la justicia. Además, el fiscal Sandro Abraldes fue más directo y dijo: la otra posibilidad es que al señor Piti Álvarez este juicio lo aburra, esto porque, repito, se quedó dormido en un momento de la audiencia. Cuando los jueces le preguntaron a Álvarez si va a declarar, dijo que sí, pero más adelante, así que veremos qué es lo que termina sucediendo. Recordemos que por este homicidio puede llegar a enfrentar entre 8 y 25 años de prisión, y que el juicio ya había sido suspendido, o mejor dicho, no se había realizado en 2 oportunidades, 2021 y 2023, justamente por el estado de salud mental de Piti Álvarez. Ayer habló, ¿saben quién apareció? ¿Quién apareció, Diego? Facundo Moyano. Mirá. Que luego de los episodios de la semana pasada, claro, con su novia Candela Arizaga, le dio una entrevista a Rodo Barilli en el noticiero de Telefe. Apareció después de un fin de intenso. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, doctor. Está bien. Él dijo que su novia sufrió un paro cardíaco, que él la asistió, dijo que le hizo RCP y que después se contactó con el portero porque no podía llamar al 911. Y además dijo que no hubo ningún tipo de violencia de género de su parte. Esto es algo que coincide con el testimonio de Arizaga, tanto público como en la justicia. Y específicamente Moyano dijo lo siguiente. Lo que sí te puedo decir es que yo no tuve violencia de género. Lo que sí yo te puedo decir, y que también lo dijo ella, que no hubo privación ilegítima de la libertad. Eso sí te lo puedo decir. ¿Por qué corrió? No te lo puedo decir. Porque ni yo la estaba corriendo otro. Yo bajo 5 minutos después. Porque ella bajó primero por el ascensor y me cagó. Yo estaba hablando con el portero y está grabado. Está grabado que yo estoy hablando con el portero. Por favor, traiga la ambulancia, por favor, traiga la policía, que mi novia tuvo un ataque cardíaco y después, bueno, se convirtió en una cosa que me duele hasta recordarlo. Bueno, y después también en relación a dudas que surgieron a partir del estilo de vida de Facundo Moyano, él respondió a preguntas que Barilli le decía vinculadas con este tema, justamente, de dónde salen los fondos para el estilo de vida. Yo no quiero decir dónde vivo. Hasta por una cuestión de seguridad no quiero decir dónde vivo. O sea, vos me querés preguntar cuánto pago. ¿Y por qué te tengo que decir cuánto pago yo de alquiler? ¿Por qué te tengo que decir si es prestado o si me lo dan algo? Sí, obvio. Digo, entonces, ¿por qué te tengo que decir eso? Facundo, porque no fuiste nada. Diputado. ¿Y qué tiene que ver? Fuiste diputado y vivís del gremialismo. No, ¿pero vivís del gremialismo o tenés un sueldo de otro lado? Te lo estoy preguntando bien. No, pero tengo todo. No, obviamente. Pero cuando vos decís la gente dice los gremialistas, te lo pregunto bien, Pero vos, sí, obviamente, y yo déjame contestarte bien. Digo, yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar. Porque yo no estoy atado ni siquiera a la ley de ética pública, no estoy atado a la ley de ética pública, que no podés hacer negocios contradictorios a tu actividad pública. No tengo actividad pública y no soy más diputado nacional. Por lo tanto, no tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo, mi nada. No tengo declaración jurada pública. No tengo obligación de responder esto. Okay. Bueno, curiosa la respuesta de mínima de el exdiputado Facundo Moyano y actual de gremialista del SUTBA. Vamos a meternos en otro tema. Che, esto es un tema muy relevante, pero muy relevante, que tiene que ver con el poder permanente de la Argentina también, y es que YPF le vendió el 70% de Metrogas
a Manzano y Vila por 780 millones de dólares. Sí, Vic. Edenor se queda finalmente con lo que era la participación de YPF en Metrogas, el 70% más o menos de la empresa. Hay otros accionistas, pero termina siendo el accionista mayoritario, era YPF, ahora va a pasar a ser Edenor. Efectivamente, 780 millones de dólares fue la operación. Salió más que Transener, que es la red mayorista eléctrica de todo el país. Todo el país no, pero gran parte del país. Okay. Lo cual te da cuenta de Metrogas estuvo mejorando mucho sus resultados en el último tiempo. Aumentó las ventas y aumentaron también las tarifas de gas, con lo cual y concentra cerca del 28% del mercado de distribución de gas del país. Sí, la rentabilidad de la empresa mejoró muchísimo. Concentra 28% de la distribución de gas del país y tiene el AMBA. ¿Entendés? Tiene un área de bastante concentración que demanda inversiones, sí, para la ampliación de la red, pero que está bastante desarrollada la distribución de gas, al menos en esa zona. Así que sí, finalmente se quedan con uno de los socios que estaba anunciado en el pool de empresarios que se terminan quedando con Metrogas, también está interesado en la privatización de AISA, que todavía está Filiberti. en proceso. Filiberti, el rey del cloro. Hoy proveedor de cloro de AISA, es uno de los que suenan como interesados en quedarse efectivamente con la empresa de distribución de agua de la AMBA. Pero ahí hay una cuestión, ¿no? Que es, estoy pensando, tenés Manzano, Vila y Filiberti. Si Filiberti se llega a quedar con AISA, tenés a mismos socios con todos los servicios con los públicos. 3 servicios públicos, al menos en la zona metropolitana. Sí. Relevante, podríamos decir. Sí. E inquietante. Inquietante, creo a la que vez es. también, ¿no? La negociación tarifaria se va a tener que hacer, pensalo por la positiva, la negociación de tarifas. En bloque. Una Claro. persona. La haces en bloque. Es como los superamigos. Agua, electricidad, gas. Juntos somos. Es muy lindo lo que Los decís, superamigos. Marini. ¿No? Sí. O el Capitán Planeta. algo Muy así. bien, doctor, muy bien. Es muy lindo. Claro, pensemos que esto se da en un contexto en el cual los servicios públicos vienen con un crecimiento sostenido de las tarifas, una recomposición porque se van reduciendo los subsidios, en paralelo se van recomponiendo las tarifas, que además también hay un plan de recomposición de tarifas hacia adelante, ¿no, Vic? Y por otro lado también recordemos un reconocimiento de deudas, ¿no? Que se ha hecho también. Sí, y además tenés que subieron bastante por encima de la inflación las tarifas en el último tiempo, 4,6 creo que subieron en julio, bastante por encima de la inflación que veníamos registrando, y la cobertura, o sea, así todos los hogares no cubren el total todavía de los servicios, con lo cual claramente se va a seguir haciendo una corrección. En gran parte porque tuviste, acercaste al valor internacional, sobre todo la energía. Bueno, Albricias, felicitaciones entonces. Felicitaciones. A Manzano y compañía. Además también, atención usuarios de la red SUBE, porque seguramente varios ya se habrán dado cuenta, pero otros no, y es un anuncio importante que tiene que ver con que nos vemos en Disney, deja de estar el descuento para lo que es el viaje interurbano del segundo pasaje al 50%. Es para los transportes que dependan de cada jurisdicción, de ciudad o de provincia. Si cubre nación, si las líneas pertenecen a la nación, sigue estando el 50% de descuento en el segundo viaje que se realice dentro de los 120 minutos. Si pertenece a la ciudad, no. Esto es, subtes y colectivos que pertenezcan a la ciudad no van a tenerlo si vos antes te tomaste un tren. De provincia para de provincia a capital. Si vos te tomaste subte y colectivo porteño, sí te cubre eso, sí te lo incluye. Pero si te tomaste tren y subte, tren y colectivo porteño, no. Claro, interurbano. Si fuese tren y colectivo nacional, sí te lo cubre. ¿Ok? Más o menos ese es el Tetris que empezamos a armar. Son 27 colectivos de jurisdicción porteña también los que están incluidos. Así que, o sea, es el subte y los 27 colectivos. Y los 27 colectivos de la ciudad. Después tenés, por supuesto, todos los que son nacionales que cruzan las jurisdicciones, entonces no entra eso. Todo lo que sea de cobertura nacional va a seguir teniendo el 50% de descuento. Esto es colectivo también, que transita en la provincia de Buenos Aires, que sea nacional, sigue teniendo el 50% de descuento, aunque el primer colectivo sea de la provincia de Buenos Aires. Explicabas antes que, al principio del programa, que el origen de esto se remonta a cuando ya hace un tiempo largo el gobierno decidió dejar de dar el subsidio a la ciudad de Buenos Aires para el financiamiento interurbano, ¿no? Dejó de cubrir justamente
los descuentos de la red SUBE. Entonces, desde esto lo hice la ciudad desde octubre de 2024 que sea este escenario, y ellos estuvieron cubriendo hasta ahora este segundo descuento, o este descuento del 50%. El subte viene subiendo bastante, ya está a 1.680 más o menos. Entonces, realmente también les aumentó bastante la proporción que tenían que justamente salir a cubrir con subsidios de la ciudad. Decidieron directamente cortar ese servicio, al menos para los que hagan la conexión. Lo que dice Naciones siempre lo cubrió la ciudad, con lo cual no entiendo de dónde están haciendo este reclamo. Muy bien, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto subieron durante el último año? 35% subieron los alquileres, sobre todo los más demandados, que son los 2 ambientes. La inflación en el mismo periodo fue 33,2% interanual, así que los más demandados justo se mantienen apenitas por encima de la inflación, mientras que el monoambiente, por ejemplo, está un 31% de aumento, está un poquito más abajo el aumento que tuvieron. Bueno, pero ¿quién te quita la posibilidad de tener la cocina dentro del baño, por ejemplo, ¿no? Exactamente. En ese monoambiente de 25 metros cuadrados. Lindo. De 19 se venían, ¿se bueno, acuerdan? Por eso. Qué lindo. El microambiente. Hay que mirarle el lado positivo a la vida. Te traslada poco. Uno limpias no necesita menos. tanto. Claro, exacto, doctor. Ese es el lema. Es la enseñanza. Sí, uno no necesita tanto. Exactamente. No necesitas ni Minimalismo. servicios, nada. Podés quedarte quieto y es más, la comida es opcional. Minimalismo, gente, Sí. de verdad, no necesita tantas cosas. El valor promedio de publicación de un 2 ambientes fue 764.000 pesos por mes, por supuesto, en el segundo trimestre del año en la ciudad. Y el promedio de un monoambiente, 565.000. Obviamente en el promedio, viste, se ahogan los enanos. Sí, claro. Entonces hay mucha diferencia entre precios. Acá decimos personas de talla baja, no decimos se Vi ahogan. un capítulo de Baywatch que trataba de eso. No decimos se ahogan los enanos, decimos se ahogan las personas de talla baja. Se ahogan las personas de talla baja. Si no, Se ahogan esto las es Radio personas con que Vos. no pudieron hacer el tratamiento que hizo Messi. Esto es Radio Combo. Igual, para sacarla a Vicky de Gracias, esto, Moni. estaba pensando que cuando uno dice apenas por sobre la inflación subieron los alquileres, sin embargo son altos en relación a los salarios que la gente percibe. Y bueno, Entonces es como, ¡qué bien! No subieron mucho por sobre la inflación. ¡Qué bien! hay una cosa. Cobro menos de un palo y pago un alquiler de 500 lucas. ¡Qué mal! ¿no? Ah, bueno, Está hay muy una- negativo este, ¿eh? Sí, está un poco ocupa. Desde que me junto Pero- con del caño. Cuquita Lo alerta. que- sí. Bueno. Los corazones del caño te convencieron. Doctor Julián Bueno, Marini, Bover News. Sí, señor, tenemos noticias del mundo Boca y del mundo River. Bueno, finalmente Thiago Almada ya fue presentado en River. Van a tener que esperar un poquito para su debut. Hay que ponerlo a punto, hay como decirle que entienda un poco de cómo juega el equipo y luego lo van a mandar a la cancha, que River está urgido de soluciones porque no viene para nada bien. Por otro lado, decirles que se suspendió el partido de River contra Independiente de Santa Fe en Colombia por los terremotos, por los sismos que sucedieron ayer en el país hermano. Si bien se iba a jugar en Bogotá, que no es el lugar más afectado, por la situación se decidió suspender y postergar. Todavía no hay fecha de reprogramación del partido. Por el lado de Boca, hoy juega Boca por Copa Sudamericana a las 21 horas en la cancha de Huracán contra Recoleta, y todos dicen, bueno, lo trajimos a Ener Valencia. Bueno, lo Ese trajeron a delantero- Ener Valencia. Ese delantero ecuatoriano de selección que va a jugar seguramente. Pues no, mi ciela, todavía no, porque el Vasco dijo, no está tan fino Ener Valencia, le falta un poquito de ritmo, entonces le vamos a hacer un tratamiento de ponerlo a punto. Ok. Lo vamos a poner un poquito a punto y cuando yo vea que esté bien, lo mando a la cancha. Eso es por el momento todo lo que tiene que usted saber sobre las Bover News. Muy bien, doctor, gracias por esta información. Nos vamos Pero al por ámbito internacional. Ustedes saben, ayer el terremoto ocurrido en Colombia, poco tiempo después de que en la misma zona, en la misma región, porque había ocurrido un terremoto en Venezuela, también lamentamos víctimas fatales. En esta oportunidad, al menos son 130 las víctimas fatales, probablemente en ascenso, más de 700 heridos, hay 188 desaparecidos y 5.000 viviendas al menos afectadas. Esto de acuerdo a el último reporte oficial de Colombia. Sabemos por la experiencia reciente de Venezuela que estas cuestiones lamentablemente van en aumento a medida que va pasando el tiempo y se van conociendo más detalles y se va encontrando más gente, por ejemplo, en los escombros. El sismo fue de 7,4
y tuvo un daño particularmente en distintas zonas de Colombia como Pereira, Manizales, Cali y Quibdó. Así que bueno, este es el escenario actual. El gobierno argentino ofreció ayuda a través de el canciller Pablo Quirno. Y nos metemos ahora en el doble clic, y el doble clic de hoy tiene que ver con lo lesivos que son para la Argentina Sturzenegger y Caputo. Sturzenegger y Caputo son letales para la Argentina y lo vemos reflejado en dos decisiones vinculadas con un mismo tema, que es el tema de las rutas nacionales. Arranquemos primero por Sturzenegger, porque un decreto ideado por el renacentista de Federico Sturzenegger permite aumentar el peso de los camiones. Es un decreto que actualiza después de 30 años las normas sobre pesos y dimensiones del transporte público, que básicamente lo que va a permitir es el aumento justamente del peso de cada camión que circule por rutas nacionales. Pero como escuchábamos recién en la entrevista que hicimos con Fabián Catanzaro es el secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, esto, como indica el sentido común, que tal vez no es la potestad más característica de Federico Sturzenegger, va a dañar el estado ya calamitoso de las rutas nacionales en Argentina, porque ese aumento de peso en rutas que no tienen el mantenimiento debido, porque hay 0 pesos de inversión nacional en ese mantenimiento, bueno, está o puede generar un mayor deterioro de las rutas nacionales. Es decir, que ahí el sentido común aplica perfectamente. Pero además nos contaba hace instantes Catanzaro que esto es un problema que ya viene de hace un tiempo por otra autorización que Sturzenegger dio en su momento, que es a los bitrenes, es decir, a aquellos camiones que tienen acoplado, que se permitía una longitud de hasta 20 metros y con Sturzenegger se permitió de hasta 30 metros, con lo cual se produjo un consecuente aumento en las toneladas. A mayor largo, mayor peso también. Y que además las rutas nacionales fueron construidas cuando todavía no existían este tipo de camiones, por lo cual en muchos lugares trae problemas con la circulación de los mismos, más allá del deterioro de las rutas en sí, como por ejemplo en rotondas, para dar un ejemplo tan solo de lo que nos comentaba Catanzaro hace instantes. Y además, también a esto se suma el problema de que no se está haciendo efectivamente en la Argentina los controles de pesos y dimensiones que se hacen con las balanzas, porque en la Argentina hay aproximadamente más de 70 balanzas, pero están activas tan solo 25 por el desfinanciamiento que hay en Vialidad Nacional. Es decir, que Sturzenegger toma una decisión que además es sin consulta, porque no consulta al área de Vialidad Nacional, a los trabajadores de Vialidad Nacional específicamente, que son los que conocen bien esta situación, y encima termina derivando en esta decisión donde no hay controles, donde las rutas están muy deterioradas, donde no se destinan los fondos necesarios, y entonces Sturzenegger, como opinólogo serial que es, termina diciendo, bien igual, hagamos un decreto para que aumente el peso de los camiones para reducir costos, supuestamente. Porque ¿cuál es el razonamiento economicista de Sturzenegger? Dice, bueno, si aumentamos el peso de los camiones, cada camión puede circular con más mercadería, eso reduce el costo. Pero lo que no está pensando Sturzenegger es que ese aumento del peso puede generar un deterioro mayor de las rutas y puede hacer que algo que ya viene pasando, que es que los camiones se rompan más, porque justamente el estado de las rutas hace que se dañen más y eso tiene un aumento en el costo. Es decir, si ganás por un lado, podés perder por el otro. Ni hablar de un tema central que no está teniendo en cuenta, me parece, que es el de la seguridad vial. Es decir, de las muertes o los accidentes que se producen por el mal estado de las rutas, que eso incluye no solamente el estado del pavimento, sino también la falta de señalización correspondiente que genera también accidentes viales. Así que ahí tenemos un tema central que está vinculado con una decisión de Sturzenegger. Pero acá te lo linkeo con Caputo, porque hay una decisión que tomó el ministro de Economía, violando la ley vigente, que tiene que ver con el desvío de
un fideicomiso que está exclusivamente por ley destinado al mantenimiento de rutas y que Caputo tomó la decisión de que gran parte de eso sea destinado a mantener el equilibrio fiscal, para que le cierren las cuentas del equilibrio fiscal. Y esto ya no lo dice únicamente Hugo Alconada-Mon, que publicó un artículo que destapa todo esto el domingo en La Nación, sino también el propio vocero presidencial. Lo dice Adrián Rabier, que ayer, brindando una entrevista en medio de La Pampa, dijo lo siguiente. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van. Ahora, ¿qué está haciendo hoy el ministro Caputo? Mostrando equilibrio fiscal. Y donde tiene superávit, digamos, si tuviera superávit bajaría más los impuestos, bajaría más los derechos de exportación, eliminaría el impuesto al cheque, seguiría bajando impuestos. O sea, ese dinero parte va a vialidad, lo que decís vos, y la otra parte lo dispone... Es parte de lograr el equilibrio fiscal en una situación muy compleja heredada. Y acá se ve una vez más el cuestionamiento a lo que el gobierno ha logrado instalar de manera muy efectiva, aunque tal vez eso se empiece a agrietar ahora, que es la inevitabilidad del ajuste feroz que hizo. Uno podría decir que es necesario un orden macroeconómico en la Argentina, pero lo que uno seguro pone en cuestionamiento, o por lo menos acá en esta radio lo hacemos y mucho, es cuál es el costo de la velocidad y de la forma en la que se hizo el ajuste. Y acá lo ves reflejado una vez más, porque tenés que hay un fondo, repito, un fideicomiso, que es el CIS Vial, que recaudó 1.500 billones durante los 2 primeros años y medio del gobierno de Milei, y que sin embargo 1 billón de eso fue destinado a inversiones que tienen que ver con lo financiero. ¿Por qué? Porque esa plata que estaba destinada, repito, al mantenimiento de obras viales, cuando vos pagás 1 litro de nafta, pagás un impuesto al combustible y parte de eso tiene que ir directamente destinado al mantenimiento de obras viales a través del CIS Vial, Caputo decidió que para mantener el equilibrio fiscal, la mayoría de eso no vaya al mantenimiento de las rutas, sino que vaya a inversiones financieras. Es decir, tomó una decisión violatoria de una ley que establece específicamente la asignación del impuesto a los combustibles. Esto derivó en que la diputada peronista Tolosa Paz hiciera una denuncia que ayer en Infobae nos contaba de la siguiente manera. Que fue denunciar penalmente al ministro de Economía, a Luis Caputo y al presidente del Banco Nación, porque tenían una misión, manejar un fideicomiso. ¿Te acuerdas que ellos vinieron y dijeron que iban a terminar con todos los fideicomisos? Que ellos creían en el criterio que se llama unicidad de caja. Que no lo discuto, porque para los contadores manejar obviamente una cuenta centralizada es algo que te ordena mucho la macro. Ahora, ellos sostuvieron el fideicomiso del CIS Vial, que lo pagamos todos nosotros porque es el impuesto al combustible que no para de crecer en la Argentina, pero en lugar de manejarlo, como decía el objeto del contrato, que era para rutas, mantenimiento de las rutas nacionales, no timbiaron. ¿En qué proporción? 1 de cada 4 pesos que cobra el CIS Vial, o sea, los impuestos, van solamente 1 peso de cada 4 a las rutas. 3 pesos van a la timba financiera. Bueno, esto derivó en una denuncia por malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, el prejuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función ante la justicia federal. Fue esta denuncia de Tolosa Paz. En definitiva, y con un incluso cierre que me parece que es bastante ejemplificador de cómo piensan Sturzenegger y Caputo en la Argentina, este último dispuesto a cualquier cosa, incluso a poner en riesgo la seguridad vial en pos de mantener su equilibrio fiscal. Y el primero, Sturzenegger, con un desconocimiento tal y mayúsculo del país que quiere gobernar, que termina incluso en el posteo que él hace, el posteo en el que Sturzenegger ayer anuncia que lleva adelante esta desregulación que permite el aumento del peso de los camiones en las rutas, pone una foto de una ruta y de 2 camiones, pero este aquí que la foto que pone Sturzenegger en su propio posteo, celebrado por Milei, es una foto que no corresponde ni a camiones ni a rutas de la Argentina. Esto es alucinante, pero es en definitiva bastante significativo de lo que Sturzenegger conoce
de nuestro país y las decisiones que toma encerrado en un escritorio en el plano teórico de su desregulación permanente porque odia el Estado y termina haciendo estos pasos de tragicomedia publicando una decisión de estas características con una foto que ni siquiera pertenece a la Argentina. Seguramente no debe haber encontrado una foto donde haya una ruta que esté en perfecto estado como para graficar e ilustrar esto que él quería llevar adelante. Es una foto del Departamento de Policía de Gwinnett, en Georgia, Estados Unidos. Esto lo descubrió un usuario, Nahuel Breglia, que cuenta esto en sus redes sociales. Así que felicitaciones a Sturzenegger, felicitaciones a Toto Caputo por el daño que le están haciendo a la Argentina. De 6 a 8. Vamos a calmarnos. Una tostada que nunca cae del lado de la manteca. Mensajes mientras ya nos vamos preparando para el pase con Ernesto Tenenbaum, donde verdades serán dichas en instantes nomás, pero antes vamos a escuchar algunos de sus mensajes, doctor. Por favor, escuchémoslo. A ver, hola. Buen día. Bueno, me comí a la Maggie en el año 92. ¿Qué pasó? Yo con 15 años caminaba por mi barrio con mi mejor amiga y el que me gustaba estaba con sus amigos, un grupo grande. Entonces paso y escucho que él me dice, ¿no te sobra un beso? Opa. Y yo voy muy emocionada y feliz a dárselo. Le doy un beso y unas carcajadas de todos, los amigos presentes, mi amiga, todos. Y el pibe me dice, no, si te sobra un peso. No. Ay, Dios, no, nada. Pesos. Amiga, fuerza. Pensá que te quedaste igual, o sea, que vos ganaste igual. Claro, porque el beso lo recibió, lo dio igual. Me quedé pensando cómo nos saludó, si dijo besos o pesos. No sé, me quedé pensando. No hay que pensar tanto, doctor. 7. Hola, chicos. Hola. Yo me comí el amague cuando cumplí 40, que todos decían, no puedo. No, justo se me complicó, los chicos iban a viajar y no viajaron. Yo dije, listo, me van a hacer una mega, súper, re linda fiesta sorpresa. No. Mate con bizcochito a la tarde y bien, gracias. Ay, mi amor. Mi vida. ¿Querés que lo hagamos? ¿Querés que festejemos igual? Avisanos si te lo organizamos nosotros. Si vos esperás una fiesta sorpresa y la fiesta sorpresa no está, es sorpresa. Muy bien, doctor. Sos una persona del mal. Sí, pero con una inteligencia superior. Totalmente. Como todas las personas del mal. Gracias. Interesante. Me gusta que me identifiquen. Pero también soy bueno y puedo decir que hay gente que se gana unas entradas para ir a ver a Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena. Y la persona que se ganó las entradas es Mabel Graciela Piri, a quien le mandamos un beso, un abrazo y la felicitamos y le decimos que lo disfrute. Por supuesto, que es muy importante disfrutar de la vida. Obvio. Qué buen apellido, Piri. ¿Cómo? Qué buen apellido, Piri. Sí. ¿Querés que te lo preste? Puedes tener un hijo, algo, te puedes casar con él. No te agradezco. Bueno, no hace falta. Primo, nos tenemos que ir porque ya venimos con el pase con Ernesto Tenenbaum. Si les parece bien, si les parece propicio, por supuesto. A mí me parece bien. Bueno, la entonces verdad, adelante. me gusta el pase que hacen. Entonces. Qué bueno. Más o menos. ¿Cómo más o menos, Vicky? Nico Mitton en la operación técnica de este programa, en YouTube Carlos Morillo y Camila Vega, en redes sociales Ana Paula de la Peña, en edición de audios Vale Foley y Sebastián City, en la coordinación de producción Yana Yesa, en la producción José Figueroa y Fiorella Aubaret. Vicky Lipo, muchísimas gracias por su participación en este programa en el día de hoy. Sí. Uy, Dios mío. Doctor Julián Marini, gracias por tanto. Pero por favor, gracias a ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora acá en Vamos a Calmarnos. Por supuesto que sí, a las 6 de la mañana ya se viene el pase con Ernesto. ¡Hasta luego! Donde estés, en todos lados. ...7:50 de la mañana, momento del pase con Ernesto Tenenbaum. ¿Cómo estás, Ernest? ¿Cómo va eso? Bien, te vi hablando ayer con Lacha. Sí. Qué tipo bárbaro que ¿Viste? No lo conozco mucho, pero la vez que lo vi. Es un tipazo y además es uno de esos tipos que yo particularmente... Me reivindica a Alita de Lázaro y yo la odiaba. Yo le dije que yo la odiaba a tu vieja. En muchas cosas yo pienso muy distinto a él. No, pero es un tipo Pero es un tipo, es un gran tipo. Y muy honesto. Muy honesto intelectualmente y muy honesto con lo que piensa y genuino, ¿entendés? Y además un tipo que realmente, bueno, hablaban sobre la amorosidad. Sí, hablamos sobre la amorosidad y él tenía una propuesta. Igual, más allá de eso, en el diagnóstico de la magnitud del problema fue el primero, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que vos extrajiste un audio en su momento de él. También, de Infobae, que lo dijo ahí en el programa nuestro, y lo trajiste
Acá sí, él está preocupado hace mucho con ese tema y lo viene marcando y lo viene señalando. Y ayer complementaba con algo que él decía que lo que está viendo, y lo ve por cómo recorre el país, y lo ve también por laburantes con los que él está en contacto. Él tiene mucho vínculo con la gente pyme. Él es un tipo que tiene una pyme además. Lo que empieza a pasar y que se observa bastante es, estamos hablando de los 6 millones que están en mora dentro de los 20 millones, que es una barbaridad, es un montón y todo eso. Pero él dice, además tenés una cifra que no tenemos claro cuánto es. Lo que está en negro. Que está en negro. La tranza. Exactamente. O la financiera de barrio. Tenés al prestamista de barrio, y que en muchos casos, y él también hablaba de esto, es el tema del tranza del barrio, el narco, que es el prestamista también del barrio, con las consecuencias que eso tiene también para la seguridad de las personas. Entonces, que el problema, que ya es mayúsculo de por sí, detrás tiene una parte que no está cristalizada porque no sabemos con exactitud de cuánto es, pero que tiene un problema muy grave también. Es decir, que el problema en términos generales es mucho peor que de lo que nosotros ya pensamos de por sí. No, ayer mucha gente está hablando, el tema está explotado. Sí. Porque el otro día García Cuerva le dio una manija bárbara al tema del endeudamiento. Él habló de la trampa del endeudamiento. Ayer lo escuchaba, además de muchísimos periodistas, debates. Hay un momento de un debate que hay en TN donde está Aracre, y que creo que Luciana Vázquez le hace la pregunta. Entonces el gobierno no hizo nada, porque el relato del gobierno, ¿cuál es? Estaba todo bien, vino el golpe Cuca el año pasado, tuvimos que subir la tasa de interés por el nivel de incertidumbre que dio. El golpe Cuca son 4 leyes, ¿eh? Sí. O sea, la democracia funcionando para aprobar una ley que financia a los discapacitados. ¿La universidad? La universidad. Había algo de los gobernadores y creo que no me acuerdo cuál era la otra. O sea, eran 4 leyes. O sea, la democracia, se aprueban leyes. Claro. Hay que decirle a Aracre o cualquiera de los voceros del gobierno. Un golpe de Estado es otra cosa. En este caso, además, la deshonestidad intelectual es increíble, porque no computan que todos los macroeconomistas del país que no estaban alineados al gobierno, desde Broda, Giacomini, Cavallo, López Murphy, el que se te ocurra, Melconian, para hablar del mundo de la ortodoxia, te decían, está mal diseñado el plan, vas a tener una corrida tarde o temprano por el atraso cambiario. Todos te lo decían, todos, y le decían mandriles y qué sé yo. No solamente mantuvieron el dólar barato, sino que cuando, ante la primera corrida, lo salvó el fondo, los tipos habilitaron la compra de dólares por individuos, es decir, levantaron el cepo, cosa que hoy muchos de los economistas dicen que es un error. Claro. Como hubo una demanda gigantesca de dólares, apenas lo levantaron, ya en abril, mayo, antes de las leyes, en un momento, ante otro error de política que todos los economistas reconocen que fue un error, que es la liberación de las LEFIs, hubo mucha liquidez en el mercado, y eso fue lo que generó la suba de tasa de interés. No tuvo nada que ver con el Congreso. Claro. Pero el relato oficial te dicen... otra vez la inevitabilidad. No nos quedó otra. Por culpa de los Cuca nosotros tuvimos que hacer esto. Y en un momento Luciana Vázquez le dice, ¿entonces el gobierno no hizo nada mal con esto? Y lo escuchás a Aracre decir, le hace una cosa así que es, no sé qué quiso decir, no entiendo, pero no puedo decir que hizo algo mal porque me retan, lo que interpreto yo es eso. Sí. Pero más allá de Aracre, todos los voceros del gobierno te dicen, la culpa es los Cuca y nosotros no vamos a ayudar a nadie, cosa que va transformando a Milei, ante cualquier deudor, en un personaje, lo haya votado, en un personaje bastante odioso. Un presidente que ante un problema muy masivo te dice, arreglátelas vos solos, cuando además fue él el que te bajó el sueldo, fue él el que te subió los servicios, fue él el que desreguló la tasa de mercado pago y de todas las... fue él el que dijo, no dijo toma deuda, pero dijo... Primero decían, el crédito está levantando, es lo que levanta la economía, y no está mal tomar deuda, decían. Yo me acuerdo a Caputo diciendo eso, y después dijo, va a dar todo bárbaro, pedo de buza, con lo cual el incentivo para tomar deuda en un momento de dificultad era mucho mayor. Tomo deuda, después me va a ir bárbaro, etcétera. Ahora, no son capaces de decir, cometí un error, y no están diciendo cómo lo van a resolver. Pero quiero contarte algo que me obsesiona hace muchos años, pero muchos años, te puedo decir a ojo, casi 30. A ver... que es el funcionamiento del riesgo país. Ayer el riesgo país subió. El riesgo país estaba hace 2 meses en 500, bajó a 400 y ahora está en 465. O sea, subió bastante fuerte. Entonces vos decís, ¿por qué estos movimientos? Se supone que o anda bien la cosa o anda mal. ¿Por qué baja y después sube? Yo a fines de los 90, que es cuando se pone... A fines de los 90 recién empezaba Internet y había una página de Internet que se llama Riesgo País,
que todos consultábamos todo el tiempo para ver qué pasaba con la parte financiera de la Rúa, o sea, en qué momento explotaba todo. Ajá. Y entonces había un mecanismo por el cual se instalaba de que el gobierno para refinanciarse necesitaba bajar el riesgo país. Entonces, para bajar riesgo país, ¿qué tenías que tener? Equilibrio fiscal. Entonces, cada gesto que iba para hacia el equilibrio fiscal, o sea, recortes, ajustes, producía en lo inmediato una baja del riesgo país. Y si no lo hacías, ibas a una crisis. Esa era la extorsión permanente. Entonces el gobierno, por ejemplo, anunciaba los ajustes de López Murphy. Bajaba el riesgo país. A los 2 meses subía el riesgo país. 2 meses después el gobierno mandaba una ley al Congreso que era una ley de déficit cero. Entonces decía, si no la aprobás, va a subir el riesgo país. Entonces aprobaba la ley de déficit cero, bajaba el riesgo país. A los 2 meses subía el riesgo país. Claro. Entonces decís... Te tienen libertad condicional con el riesgo pero país. ¿qué onda? ¿Por qué pasa eso? Esta vez pasó lo mismo. ¿Qué fue lo que disparó la bajada del riesgo país? Que las sacrosantas calificadoras de riesgos... Sí, las 3. Las 3, que son un grupo de chantas. Pero yo te digo, es grandes calificadores de riesgo. Vos lo ves en las películas sobre la crisis de 2008 de Estados Unidos, que en un momento un tipo que se daba cuenta que iba todo al carajo, le decía hay una reunión con no sé cuál de las calificadoras de riesgos, si Standard & Poor's, y Moody's o alguna de esas, y le dicen, escuchame una cosa, ¿qué onda con esto que me estás diciendo que se va toda la mierda? Es que mis clientes son los bancos. Yo digo eso, pero justamente vos estás para advertir. Entonces le dice, bueno, así funcionan las calificadoras de riesgo país. Hay algún momento que tenemos que hablar de las calificadoras de riesgo país porque son chantas. Entonces, ¿qué pasa? A principio hace 2 meses dicen, Argentina anda bárbaro, subimos la calificación como deudores de esto. Sí. El efecto que busca el gobierno es que baje el riesgo país. Entonces, si te suban la calidad de deudores, quiere decir que más gente te va a prestar, con lo cual baja el riesgo país. Y baja el riesgo país, baja 100 puntos. De 500 y pico a casi 400. ¿Por qué sube ahora? Entonces yo estaba mirando por qué sube ahora. ¿Y por qué sube? Entonces hay en una nota chiquita, pues yo leo todo esto y esta nota chiquita de la Nación, porque todo el tiempo lo miro, te juro que ya no tengo para hacerlo archivo, pero me da una gracia porque el mecanismo se repite 1000 veces y todo el mundo les da bola como si fuera serio esto. Es serio porque genera efectos concretos. Pero lo que pasa es que el efecto concreto es muy importante porque está asociado a cuánto te puedes endeudar para tomar... claro. ¿Qué tasa te puedes endeudar para tomar entonces créditos? Dice acá, La Nación cita como una razón o una argumentación solamente los analistas de Cohen Aliados Financieros. No tengo idea quiénes son, ¿eh? Bien. Pero me interesa el concepto, porque podría ser cualquiera. Entonces dice, después de varios meses operando por encima de sus pares emergentes, es decir, le va mejor que a Perú, bueno, en realidad baja mucho más que el riesgo país de otros países, de los países... los bonos argentinos corrigieron y el mercado volvió a mirar los fundamentos locales con una actividad que sigue sin consolidarse. Entonces vos decís, bueno, pero hace un mes también, 2 meses, cuando las calificadoras subieron, estaban los fundamentos locales. Claro. ¿Y qué otra cosa tenés que mirar, sino los fundamentos locales, para saber si un país está bien para devolver deuda o no? Claro. Obviamente, cualquier cliente de las calificadoras que contan, flaco, ¿no miraste la actividad hace 2 meses? ¿Por qué elevaste? ¿Por qué el mercado ahora vuelve a mirar los fundamentos locales? Porque es lo que importa. Entonces, ¿qué es lo que hacen las calificadoras? Vos me tenés que demostrar que me vas a pagar la deuda. Y para eso tenés que ajustar. Alguien le podría decir, mirá que si justo no te voy a poder pagar la deuda. Le podría decir Guzmán, o Kirchner en su momento, o Duhalde, o Lavagna. No te puedo pagar la deuda si ajusto. No, mi mecanismo es que vos ajustes. Entonces, cuando vos ajustás, lo primero que hacen es te baja el riesgo país, o te eleva la calificación. Claro, te extorsionan. Cuando vos tenés los efectos del ajuste, que es que cae la actividad, te dice, pero cayó la actividad, entonces te subo el riesgo país. Y vos decís, flaco, pero si cae la actividad porque vos me dijiste que haga un ajuste, no cae la actividad porque cae. Entonces vos decís... Son psicópatas, las calificadoras de riesgo son psicópatas. Entonces, pero te juro que esto lo veo todo el tiempo. Aprobaron ley de déficit cero, bien, baja ajuste de López Murphy, fenómeno, elevamos la calificación, baja el riesgo país. A los 2 meses, pero ¿y la actividad? Entonces, la vez pasada escuchaba un reportaje que dio Lavagna, hablando del 2003, no hablando de ahora, pero Lavagna, Roberto. Roberto, sí, pero se deducía que hablaba, uno podía decir, que él decía, vos en aquel momento tenías que elegir, ¿qué ajusto? ¿Dejo de pagar la deuda o dejo de pagarle a los jubilados? Entonces, obviamente, si los jubilados son tocables, no son... la deuda también, es una discusión. No es que la deuda es intocable y los jubilados no. Entonces no solo... Bueno, en realidad lo que hizo aquel gobierno fue una mezcla, pero tocó la deuda. Y después Kirchner también.
Entonces, eso después permitió crecer y pagar la deuda. En cambio, si vos lo que haces es ajustar para pagar la deuda, terminás generando una recesión, o muchas veces terminás una recesión, y no pagás la deuda. Entonces, la caída de la recaudación, que en lo que va del año es de 4 y pico. Por eso, la caída de la recaudación es parte de esta historia. Cae la actividad, cae la recaudación, empieza a subir el riesgo país porque no puede pagar la deuda. Claro. Entonces, es la historia. Bueno, ahora, pero yo estoy siendo muy lineal, porque siempre vale la pena aclarar que yo sé que es más complejo esto. Y yo sé que no seguir la lógica de los calificadores de riesgo tiene sus riesgos aparte. Sí. No estoy diciendo que sea fácil la resolución del dilema. Digo que hay un mecanismo que te entrampa, que funciona siempre de la misma manera. Ajustar para pagar la deuda. Cayó la actividad. Entonces no me vas a poder pagar la deuda. Un ministro de Milei, Caputo, no ve la contradicción. Sigue a las calificadoras de riesgo. Es parte de ese sistema. Es imposible que Caputo pudiese fuera. Ahora, cuando pones a un ministro, cualquiera, Lavagna o Guzmán, te discute, flaco, ¿qué carajo me estás haciendo hacer algo que al final termina en que no te puedes pagar la deuda y me estás subiendo riesgo país? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta calecita? Claro. Y de ahí surge la idea del default. Salgamos de esta trampa, no paguemos la deuda y después vemos cómo hacemos. Que es una idea que yo hoy me parece que no está dentro de la discusión y que no va a estar en la campaña electoral, pero cualquiera, salvo Milei, que esté pensando en llegar al poder, va a estar pensando en qué hago con la deuda, porque así como está no se puede pagar, eso está claro. Es una locura todo esto, no tiene lógica porque termina mal siempre. Entonces vos decís, miran la actividad de repente. Pero mirá lo que se les pasó, cómo está la actividad a la gente de Standard & Poor's. No, son un grupo de chantas, pero te juro, estudian para joderte, como decía el abuelo de mi mujer. Extorsivos, son así. Sí, pero además ellos ni se dan cuenta. Es una lógica que va a una velocidad que vos decís, en este momento debe haber alguien de prensa de Standard & Poor's, alguien está hablando mal de nosotros, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y todo de traje y corbata, se levantan a las 8 de la mañana, se hacen el café latte, se ponen en la... Flaco, hablemos como sea, es parte de un sistema corrupto, chanta, poco formado económicamente, que no mira la historia, todos pendejos que salen de la economía de una universidad privada. Bueno, no me hagas hablar. Estás en tu prime, Ernesto. Me voy a quedar. Espero que no te hayas gastado toda esta efusividad. No. ¿Te queda ahora? No Perfecto. Lo vamos a escuchar entonces. Estás en un gran momento. Lo vamos a quedar escuchando el piripipí con Ernesto. Darles gracias. Chao. Chao, hasta luego.